Ahora, más adelante, les habilito los micrófonos para que ustedes hagan sus preguntas si las tienen. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la segunda webconferencia del curso de Ingeniería de Plantas de Alimentos, que corresponde a la unidad 2 y a la fase número 3. ¿Listo? Entonces, pues como les decía, yo voy a empezar a exponer el tema y si tienen alguna inquietud me pueden levantar la mano y con mucho gusto pues yo les habilito el micrófono. Pues esto del micrófono es de pronto que no se les vaya a activar y que de pronto pues causemos interferencia para los que están escuchando. Entonces, comencemos con el tema de hoy. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre la unidad 2, que se llama relacionamiento o relación entre producto, proceso y equipamiento, ¿sí? La actividad del día de hoy está compuesta por varias actividades individuales y colaborativas, ¿cierto? Es muy importante pues que ustedes empiecen a trabajar en esa parte colaborativa. Como les había mencionado en el foro en días anteriores, la actividad se amplió una semana más, como habíamos quedado desde el principio de curso. Entonces, ella cierra el próximo 20 de abril. ¿Listo? Entonces, para que ustedes pues vayan programando sus tiempos con la actividad colaborativa, que de hecho es un poquito extensa, pero si se dividen como bien la temática o hacen su programación de las actividades, seguramente pues van a alcanzar. Estamos a 15 días, en 15 días perfectamente pueden sacar esa actividad. Bueno, entonces vamos a tocar como el tema general de cada una de las actividades que está relacionado pues con la unidad número 2, ¿cierto? Entonces, en la parte individual, en la actividad individual, tenemos que ustedes deben hacer unas diapositivas. Pueden usar cualquier herramienta virtual de diseño, ¿cierto? Las que ustedes conozcan, no sé, Prezi, Canva, Genially, no sé, hay muchas otras que presentan pues como esas plantillas, ¿cierto? Si la van a hacer en PowerPoint, mm, deben mostrar pues las diapositivas dentro del Excel, pero por ejemplo, yo les recomiendo que ustedes realicen la presentación en una herramienta virtual para que puedan anexar el enlace del diseño que ustedes realizaron, ¿cierto? Entonces tengan muy claro que son 3 diapositivas de explicación muchachos, ¿me escuchan? Aquí hay alguien que me dice que no escucha nada. ¿Ustedes me escuchan? Me confirman por el chat, porfa. Ok, Edwin, gracias. Gracias, Jamie. Listo. Entonces debe ser que tienes problemas de internet, de pronto de conexión, por eso es que no me escuchas bien. Bueno, entonces continuamos. Les decía, yo les sugiero que hagan esas diapositivas en una herramienta virtual para que puedan copiar el enlace donde lo hicieron, ¿cierto? E incluyen en esas diapositivas el ejemplo que deben hacer. Exactamente, muchas gracias. Entonces, la idea es que ustedes hagan esas diapositivas y suban el enlace para que me quede a mí más fácil revisarlo, así como ustedes presentaron la actividad de la fase 2, que subían la imagen y después el enlace, entonces pueden subir una imagen de las diapositivas y el enlace para que yo pueda abrir y revisar. Listo. Entonces, vamos a tener en cuenta
esos métodos de dimensionamiento de equipo, ¿cierto? Entonces, como yo les había dejado a ustedes en la infografía que les subí al foro, recuerden que se puede, esa parte de dimensionamiento de espacios o dimensionamiento de maquinaria de equipos se puede llamar de muchas formas. Determinación de espacios, dimensionamiento de espacios, ¿sí? O cálculo de áreas, también se puede denominar de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con eso? Determinar esa área que nos va a ocupar la maquinaria o el equipo correspondiente dentro de la planta de alimentos. Todo esto dependiendo del proceso productivo que tengamos y del tipo de distribución que se haya seleccionado. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación, o sea, el punto de partida para poder determinar los espacios o para poder calcular el área va a ser esa capacidad de producción que va a tener nuestro sistema productivo y el tipo de distribución, ¿cierto? Porque no va a ser lo mismo si yo voy a tomar una distribución por proceso que por producto, ¿cierto? No es lo mismo, va a tener un recorrido diferente. O si yo voy a determinar que mi línea de proceso sea, como valga la redundancia, lineal o por bache, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta muy bien cuál fue esa decisión que se tomó en la fase anterior, de cuál va a ser ese tipo de distribución que más nos conviene en el proceso productivo que seleccionamos, ¿cierto? Y cuál es esa capacidad que vamos a producir para saber cuál va a ser ese dimensionamiento de nuestros equipos. Entonces, una manera de, digámoslo así, de orientarnos es con una de las preguntas de la actividad colaborativa, que es la parte de formulación, ¿sí? Allí se les está diciendo que se va a producir 2.000 unidades por día, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden tener esa relación, podemos guiarnos, podemos partir desde allí, que se van a producir 2.000 unidades por día para poder decidir esa capacidad de producción que va a tener nuestro sistema. Con base en esa producción diaria, vamos a determinar esa maquinaria y es esa capacidad que va a tener nuestra maquinaria para poder cumplir con un proceso productivo. ¿Listo? Cuando hacemos una determinación de espacios, normalmente se van a cometer dos errores, ¿cierto? Que es equivocarse en la estimación del espacio, que la ventaja que tiene al equivocarse uno en esa estimación es que después puede ser corregido. O lo otro, olvidar alguna actividad, ¿sí? O algún espacio específico. Para poder solventar como ese olvido de alguna actividad, este segundo error, hay que tener claro que existen esos sistemas auxiliares. Por eso, desde la fase 2, a ustedes se les pidió esa caracterización, que algunos lo hicieron más juiciosos que otros, ¿cierto? Y digamos, en lo que llevo calificado de los trabajos de la fase 2, hay algunos que les puse en la retroalimentación. Es necesario que tengan clara esa caracterización de los sistemas para esta siguiente fase. ¿Por qué? Porque a ustedes se les pidió que caracterizaran el sistema de producción y los sistemas auxiliares, ¿cierto? En esos sistemas auxiliares a veces se olvidan que deben ir dentro de la determinación o dentro del cálculo de áreas o de espacios, ¿sí? Entonces aquí hay algunos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, como sistemas auxiliares encontramos almacenes de materia prima, almacenes de productos terminados, pasillos, recepción y expedición, ¿sí?
almacenes para equipos móviles y de manutención. Entonces, que se dañó una máquina, que haya un almacén o un espacio donde se guarden todos los equipos de mantenimiento para que se puedan movilizar cuando ocurra un daño de una maquinaria, ¿cierto? Almacenes de herramientas, la sección de mantenimiento, embalajes, ¿sí? La parte de laboratorios como de inspección y control de calidad, instalaciones médicas es requerimiento dentro de una industria tener esas instalaciones médicas para atender emergencias, ¿sí? Una enfermería, una despensa, un botiquín, ¿cierto? Entonces son como todas esas áreas que se deben tener en cuenta, que no están incluidas dentro del proceso productivo, pero que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar una planta, ¿sí? O de montar, digamos, el proyecto, de escribir ese proyecto y tener como en cuenta para el diseño de los planos. ¿Qué es lo que ustedes van a realizar en la fase siguiente? Entonces también podemos encontrar como comedores, servicios sanitarios, oficinas, estacionamientos, ¿cierto? Entonces hay varios aspectos para que ustedes tengan en cuenta. Para esa determinación de los espacios o ese cálculo de los espacios, existen varios métodos, ¿sí? O varios procedimientos que se denominan la implantación aproximada. Yo en la infografía les di unos nombres, algunos diferentes, pero que son lo mismo. La implantación aproximada, tendencia de ratios, normas de espacio, cálculo y conversión, ¿sí? Entonces son esos métodos que son los que ustedes deben analizar y deben tener en cuenta, deben buscar la información para poder hacer la actividad individual. Entonces se van a hablar de estos métodos. Tratar al máximo, muchachos, de no repetir, ¿sí? Pero pues tampoco les voy a decir, no, es que no se puede repetir, porque por ejemplo, ya ustedes en la infografía les puse 4 ejemplos, ¿cierto? 4 métodos. Aquí les estoy presentando 5, pero es que a veces estos métodos se pueden unir unos con otros. ¿Me hago entender? Entonces, no es necesario, pues no van yo no les voy a poner esa camisa de fuerza, perdón, que no pueden repetir métodos, pero lo importante sí es que el ejemplo que ustedes planteen sea diferente, ¿ok? Ahí sí no les voy a valer que planteen un ejercicio igual. La idea es que ustedes busquen, analicen de qué se trata cada uno de los métodos y puedan ejemplificar, pues, cómo hallarían ese cálculo o cómo harían esa determinación de espacios de acuerdo con el método que seleccionaron. Entonces, cuando hablamos del método de implantación aproximada, para este se utiliza un croquis a escala o una plantilla de esos elementos productivos para poder determinar los espacios, ¿sí? Y se van a situar en diferentes posiciones hasta alcanzar la disposición satisfactoria, ¿sí? Entonces, esto permite como estimar el espacio total que se va a requerir dentro de la planta o dentro del proceso productivo. Entonces es como si ustedes dijeran, tengo un plano base y la acomodación de las máquinas y voy a empezar a acomodarlas de acuerdo a la mejor forma posible. Y allí voy a tener un cálculo aproximado del área total que voy a requerir para mi planta, ¿ok? Otro método son las tendencias de ratios, ¿sí? Que este es válido solo para evaluar las necesidades generales de los espacios, ¿sí? Y este método se basa en la aplicación
de coeficientes o como lo dice su nombre, de ratios de alguna magnitud para el sistema productivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese ratio que se va a generar? Normalmente se genera por metros cuadrados, ¿cierto? Algo por metros cuadrados por algo. Entonces, digamos, tenemos el número de trabajadores por turno o tenemos el número de unidades a producir, ¿sí? O, por ejemplo, tenemos los metros cuadrados por el supervisor o los metros cuadrados por la máquina. Entonces se generan esos ratios, esos coeficientes, y con eso es que se va a evaluar la necesidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta pues que este método no es muy preciso, digámoslo así, es el menos preciso de todos los métodos existentes, pero pues se utiliza, digamos, para esos espacios generales. Por eso no se utiliza digamos, para maquinaria, para determinar los espacios de la maquinaria por la misma imprecisión que tiene el método. Bien. Tenemos normas de espacio que se suelen utilizar normas, o sea, normativas, para determinar esa estimación de la superficie, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, em, para utilizar este método se puede utilizar, por ejemplo, en pasillos. Y puede ser un método que se utilice cuando ya se haya generado, digamos, toda el área total, o sea, se haya calculado el área total de la planta y se haya olvidado algún espacio, por ejemplo, pasillos, ¿sí? O por ejemplo, un almacén, o por ejemplo, sí, como los que les nombré ahorita en la diapositiva anterior, un almacén, una enfermería, un comedor, se olvidó. Ahí podemos utilizar la norma de espacio para adicionar, ¿sí? Esa área, pero de acuerdo a una normativa. Entonces, por ejemplo, el espacio de los pasillos debe ser por lo menos de 2 metros, ¿sí? Eso es algo que está establecido en una norma. O por ejemplo, no, que los baños de mujeres deben tener tales medidas, o lo de los hombres debe tener, un comedor debe tener tantas medidas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esas normas, se puede eh, em, adicionar, ¿sí? Y se puede generar como ese cálculo o ese recálculo de los espacios dentro de la planta. Entonces, esa estimación de la superficie se da por medio de las normas, como yo les decía, sumando todas las superficies correspondientes a los elementos del sistema productivo y multiplicarlas por coeficientes que permitan tener ciertos aspectos no tenidos en cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es que nosotros hicimos el cálculo de nuestra planta y sigamos con el ejemplo, nos faltaron los pasillos, pero al hacer el análisis necesitamos 5 pasillos, ¿sí? Con esos 5 pasillos, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a tomar, de acuerdo a la norma, cuánto es que debe tener el pasillo, ¿sí? Y cuántos pasillos son los que necesito. Ahí se hace esa multiplicación y se adiciona el valor a el área total que se había calculado antes. ¿Listo? El siguiente método, que viene siendo como el más preciso, es el método de cálculo. Ese implica el fraccionamiento de cada sector o de cada actividad y los elementos para poder calcular esa superficie total, ¿cierto? Entonces, ¿qué se utiliza para el método de cálculo? El número de elementos
que se necesitan, ¿sí? En la previsión que se realizó, el espacio ocupado de cada uno de los elementos, el número de elementos que se tienen de cada equipo o de cada maquinaria, ¿cierto? Y el total de esos equipos iguales, ¿sí? Entonces, para este cálculo necesitamos muchos más datos, mucha más información, pero nos va a garantizar que tengamos un cálculo más preciso, que puede que más adelante se tenga que hacer un reajuste, ¿cierto? Pero ya se va a tener una base más sólida para poder determinar esa área total. Tenemos el último método que es por conversión, que se utiliza generalmente para planes de ampliación o reducción de la planta, ¿sí? Se recomienda que para llevar a cabo el proceso se haga un procedimiento muy ordenado, ¿sí? Entonces, que se tenga en cuenta la actividad o la maquinaria y el equipo que se vaya a requerir, ¿cierto? O el espacio. Se identifique también el espacio ocupado por cada una de esas máquinas o de esa actividad y se considere el espacio necesario de acuerdo al plan que se requiere, que se desea aplicar. Me hago explicar. Yo tengo, por ejemplo, quiero ampliar mi planta y quiero aumentar el número de maquinarias. Entonces, yo tengo una planta de elaboración de yogur y necesito ampliar la capacidad en los tanques de inoculación, ¿sí? Necesito ampliar esa capacidad porque no estoy dando abasto. Entonces, yo puedo utilizar los datos que ya tengo de ese espacio que utilizan los tanques de inoculación, lo almaceno, puede ser una hoja de cálculo, almaceno el dato, o sea, el tanque de inoculación, cuánto me ocupa actualmente ese equipo o esa máquina y cuántas máquinas requiero de más, cuántos tanques requiero de más, y ahí ya puedo determinar cuál es el área adicional que voy a requerir, ¿cierto? Esto cuando ya se tiene, digamos, una planta montada y se quiere ampliar o de pronto quiero reducir porque es que estoy perdiendo dinero, ya no tengo la suficiente clientela, necesito disminuir mi capacidad de producción. Entonces, puedo hacer este mismo esquema o utilizar este mismo método para determinar cómo voy a hacer esa reducción, ¿cierto? Eso cuando ya hay una planta montada. En el caso de una planta nueva, puedo tomar los datos iniciales de proyectos anteriores, ¿sí? Y hacer como una extrapolación, hacer como una proyección. Obviamente, no va a ser muy preciso porque pues obviamente las áreas de las plantas, que el terreno, que dónde la voy a ubicar, todo eso puede cambiar, ¿cierto? Pero me da como una visión general de lo que puede pasar o de lo que voy a necesitar para montar mi planta o para implantar mi planta. ¿Listo? Claro hasta allí, muchachos. Les voy a activar el micrófono por si tienen alguna pregunta. Saben que si tienen inquietudes me pueden levantar la mano, ¿ok? Y preguntar.
Dime, Diana. Tutora, una consulta. Sí. Ese que dice métodos de estándares de espacio viene siendo el mismo que dice algo de espacio, que no El, recuerdo bien el nombre. el de normativa. Es que la descripción, el de la normativa, es que la Sí. descripción que está en el que tú nos pusiste en la web, Sí. perdón, en el foro, digamos que no es como tan similar a la que tú tenías ahí, entonces me confundí un poco. Exacto, sí, por eso te digo, por eso hice la aclaración al principio, que aquí yo les estoy dando como nombres diferentes, pero es lo mismo, pero esa que tú le dices estándares de espacio viene siendo la misma normas de espacio. Normas ¿Listo? de espacio. Ah, Sí, listo, doctora. ok. Gracias. ¿Alguien más? Por aquí yo vi que alguien más levantó la mano. Doctora, buenas Edwin, noches. dime, Es que yo estoy trabajando por el método de conservación, no conservación, sino ¿de de, conversión? de conversión. Eso. Y la pregunta mía es para la parte del ejemplo. Como él Ajá. es como tal, como estás explicando, que se toma ya de una planta que ya está hecha o para expandirla o para minimizarla, por decir el ejemplo, se puede tomar una empresa de referencia y es explicar cómo se aplicaría. Sí, mira, yo te voy a explicar más o menos cómo lo hice con una compañera tuya también está usando ese método. Podrías tomar, digamos, un ejemplo ya establecido, en Internet se encuentran muchos ejemplos, incluso en los libros también. Entonces, digamos que tienes una planta y tienes ya el cálculo de las áreas necesarias por cada máquina, ¿cierto? Entonces tú dices, tú puedes plantear el ejemplo y decir, lo que quiero es reducir. Entonces vas a tomar los datos que ya están en ese ejemplo y haces el esquema como si fueras a reducir o si fueras a ampliar la planta. Entonces, digamos, es que tenemos una planta sigamos con el ejemplo del yogur. Tengo la planta de yogur y requiero ampliar el sistema productivo, pero en la parte de recibo de leche. Entonces voy a requerir, digamos, otro recibidor o necesito ampliar la capacidad de inoculación porque voy a producir 2 sabores de yogur al mismo tiempo, digámoslo así. Entonces necesito más tanques de inoculación. El tanque de inoculación me ocupa un área total, una superficie total, digámoslo así, de 80 metros cuadrados, por dar un valor. Y requiero otros 5 tanques de inoculación. Entonces tú ya tienes esa área, esa superficie total o esa superficie que te ocupa el tanque y vas a multiplicar esa área por esos 5 tanques adicionales que necesitas y ahí vas a obtener el área total, ¿sí? Pero entonces la idea es que el ejemplo sea más completo, sino que no sea solo una máquina, sino que te busques un ejemplo, no necesitas hacer muchas máquinas, un ejemplo pequeño y le hagas el cálculo de ampliación o de reducción, ya tú decides qué quieres hacer. ¿Sí me hice entender? Sí, señora, sí, más o menos ya lo entendí. Doctora, una pregunta. ¿Se escoges base a sí, el proceso que dejaste en la unidad pasada o en cualquier empresa? No, puede ser cualquier empresa porque es un ejemplo. Eh, Ah, el, ok. el, el proceso productivo que se dejó de la fase anterior es para que hagan la parte colaborativa. ¿Listo? Ah, listo. Vale, gracias. Ok, bueno, listo, muchachos. Sigamos entonces. Vuelvo a compartir que se me salió de aquí. Bueno, entonces ya tenemos esos 5 factores, ¿cierto? Métodos de cálculo de áreas.
Aquí hay un dato muy importante que ustedes deben tener en cuenta, pero este dato solo es como un abrebocas de la siguiente fase, pero que tiene que ver con esa implantación de la fábrica o esa construcción de la fábrica, ¿cierto? Nosotros en este caso, vendríamos haciendo como la parte de esa implantación teórica, ¿sí? O la implantación ideal, o porque estamos diseñando o generando esos cálculos para poder implantar una planta de alimentos. En ese caso, para poderla llevar como a esa parte práctica, debemos tener en cuenta ciertos factores que tienen influencia en ese proceso, en todo ese proceso de pasar de la parte teórica o ideal a la parte práctica, ¿sí? Y son factor material, factor maquinaria, factor hombre, factor movimiento, factor espera, servicio, edificio y cambio. Estos factores los vamos a ver en la webconferencia de la unidad 3. ¿Por qué? Porque ya en la unidad 3 vamos a diseñar esos planos, pero teniendo en cuenta lo que hicimos en la fase 2, que es esa determinación de los espacios de la maquinaria, ¿sí? Y vamos a analizar también, pero ya en la fase 3 o en la unidad 3, perdón, en la unidad 3, vamos a analizar toda esa situación de formación de puestos de trabajo, ¿sí? Como toda esa unión que se requiere para poder diseñar ya mi plano como tal. Mi planta, mi proceso productivo, todo lo que tiene que ver dentro del proceso productivo como tal. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, que esto lo vamos a ver más a fondo en la unidad 3, pero que hay que tener en cuenta para estos procesos que vemos ahora. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a analizar la actividad colaborativa. Allí tienen ustedes buen trabajo para desarrollar y quiero aclarar una inquietud que surgió frente a una inquietud que surgió de una de las compañeras y ya les voy a mostrar, con respecto a esta pregunta de acá, al punto 1 de la actividad colaborativa, ¿sí? Es cuestión, esta situación es cuestión como de interpretación, ¿cierto? Pero en realidad la situación es la siguiente. Ustedes ya deben identificar cuál es ese proceso productivo y cuál es cada una de las etapas que tiene ese proceso productivo, ¿sí? Que recibe materia prima, que la clasificación, adecuación, no sé, digamos del pan, entonces adecuación de la materia prima, mezclado, fermentación, bueno, los pasos que tengan ese proceso productivo. Y con base en eso, ustedes van a identificar cuáles son esos equipos que requieren, ¿sí? Si lo hicieron en la caracterización de la fase anterior, ya tienen un trabajo adelantado. Si no lo hicieron en la fase anterior, entonces deben ponerse a identificar cuál es esa maquinaria que necesitan de cada una de las etapas. Entonces aquí, en esta parte, yo a ustedes no les voy a asignar una maquinaria, ¿ok? Son ustedes los que van a tomar el diagrama de flujo,
van a identificar cuál es esa maquinaria principal y ese equipo auxiliar principal, ¿sí? Porque puede haber en una misma etapa de proceso 2 maquinarias o 2 equipos auxiliares, ¿sí? Ustedes van a identificar esa máquina principal de cada una de las etapas y van a buscar cuáles son esos servicios industriales y cuál es el costo del equipo, ¿ok? Esto lo obtienen ustedes de las fichas técnicas de los materiales, de la maquinaria y los equipos. ¿Listo? Entonces, para que sepan que ustedes yo no les asigno aquí nada, esos son ustedes los que van a identificar esa maquinaria principal y ese equipo. Bueno, entonces sigamos aquí. Claro, ahí vamos a continuar. Bueno, entonces para esa actividad colaborativa y justo para ese primer punto, ¿yo qué les recomiendo? Que empiecen a realizar o al menos a tener estos datos de sus máquinas, de su maquinaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tipo de equipo o el tipo de máquina, ¿cuál es que es un horno? ¿Cuál es su función? ¿Cuántas unidades se requieren? ¿Sí? Sí, y esta parte importante, el dimensionamiento, ¿ok? ¿Cuál es el ancho, el largo, alto y el peso? ¿Cuáles son esos servicios que necesita? ¿Sí? De potencia requerida, tensión, frecuencia, si requiere agua, si requiere vapor o si requiere aire comprimido, ¿sí? Esos servicios industriales que requiere el equipo. Tengan en cuenta, muchachos, que nosotros dentro de un proceso productivo tenemos equipos de procesamiento y tenemos equipos de transporte, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, nosotros, digamos los que hayan elegido la cerveza, se requieren marmitas para la cocción, ¿sí? Para esa obtención de ese líquido. Y toda esa cocción de ese grano con todo eso debe ir por canales para los tanques de fermentación. Entonces, ¿qué vamos a necesitar allí? Un equipo o un elemento auxiliar de transporte, que vendrían siendo los tubos, ¿cierto? Y para que se pueda llevar a cabo ese movimiento, vamos a necesitar bombas, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener ese elemento o ese equipo auxiliar, que sería una bomba para transportar el líquido de cocción para los tanques de fermentación. O ya es que, no, que ya salimos de la parte de fermentación, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Ductos que nos lleven a enfriamiento o que nos lleven para embotellado, ¿sí? ¿Y qué vamos a requerir? Bombas, ¿listo? Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen todos esos equipos y toda esa maquinaria que se requiere para el proceso productivo, porque eso lo vamos a necesitar para el dimensionamiento de los equipos. Listo. Claro hasta allí, muchachos. Claro ese punto. Sí, tutora, muchas gracias. Ok, listo. Entonces vamos a seguir con la siguiente parte. Entonces ya saben que todo esto, ya saben que todos estos datos ustedes los consiguen es en las fichas técnicas de las máquinas, ¿cierto? O de los equipos que necesitan. ¿Que necesitan un horno?
el horno, ustedes van a buscar hornos para fabricación de pan, ahí les van a aparecer fichas técnicas. Pueden, no sé si puedan encontrar, digamos, los equipos, pero les puede ayudar, por ejemplo, si buscan en Ceitalsa, esa es una fábrica de equipos. Espérenme, y verás, yo busquemos aquí en un momentico. Salsa. Les voy a mandar el enlace al chat, listo. Por aquí pueden buscar. Ahí les estoy dando la ayudita. A ver qué otro puede generar equipos. Busquemos otro. Proveedores. A ver. Esta aquí encontré otra. Este les puede servir a ustedes también. Ahí les di 2 ayuditas. Ahí pueden buscar equipos. Listo. Para que generen ustedes tengan la información de esa caracterización de maquinaria. Listo. El siguiente punto. En el chat otro que también es de maquinaria. Eso, muchas gracias, Diana. Te agradezco mucho. Bueno, entonces, en el siguiente punto, ¿qué les están pidiendo a ustedes? Diagrama de proceso y diagrama de máquina, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta, primero, que ustedes tengan ya claro cuál es ese diagrama de flujo, para que puedan identificar cómo van distribuidas las máquinas dentro del proceso productivo y así poder hacer su diagrama de proceso, que ya les voy a mostrar la diferencia, y diagrama de máquinas, ¿sí? Entonces, aquí en lo que yo les estoy mostrando a ustedes, tenemos un diagrama de bloques, diagrama de flujo normal, sencillo, sin ninguna especificación, ¿cierto? Enseguida tenemos un diagrama de flujo de los equipos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, no se identifica el proceso, sino el equipo. Entonces tenemos los ingredientes que van a un depósito mezclador, que siguen a una bomba dosificadora, ellas se van para una cuba de mezclado, luego para bolas de concentración, depósito de almacenamiento, ¿sí? Y se genera esas diferentes etapas del proceso productivo, de acuerdo con los equipos que se tienen. Entonces, por eso es muy importante que lo primero, o sea, el primer punto, que es esa caracterización de maquinaria, ustedes la realicen. Pensaría yo
que los que están participando, que los que entregaron el trabajo al principio continúen muy juiciosos trabajando en esta parte colaborativa y se concentren en identificar a tener esa caracterización completa para ya poder hacer el diagrama, porque hacer un diagrama es más sencillo, ¿sí? Que buscar toda esa información que ustedes requieren para determinar las maquinarias que necesitan, ¿cierto? Entonces ya ustedes deciden cómo hacen el diagrama de flujo de las máquinas, si lo hacen por este ejemplo que les estoy dando acá, o ya identifican la imagen de la maquinaria que están utilizando y hacen su diagrama de flujo, ¿sí? Miren que aquí se especifica muy bien todos los ductos, digamos, esta es una elaboración de yogurt, entonces se está identificando cómo es el transporte de ese producto por cada una de las máquinas y se identifican, hay bombas para que puedan llevar el producto a las siguientes máquinas, ¿sí? O sea, se especifica la máquina y el equipo auxiliar. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen eso. Cuando se les pide ese diagrama de equipos, no es los equipos de proceso y ya, sino también esos equipos auxiliares. ¿Listo? Entonces, aquí está la diferencia de lo que es un diagrama, sobre todo aquí, ya les voy a explicar. Aquí está la diferencia de lo que es un diagrama de flujo y un diagrama de proceso. ¿Listo? Es el de la izquierda, es un diagrama de bloques normal, sencillo, en donde se identifican cada una de las etapas de proceso. Y el siguiente, el que está a la derecha, es el diagrama de proceso. ¿Por qué esa diferencia? Para que ustedes tengan en cuenta cuál es ese diagrama que les están pidiendo. Y les están pidiendo es un diagrama de proceso. Entonces, para ello, ustedes deben tener en cuenta estas simbologías que se les está presentando en la tabla. Entonces, ese diagrama de proceso, ustedes lo pueden presentar como está en la figura de la derecha, ¿sí? Que están los símbolos y la descripción de cada una de las actividades o cada una de las etapas de proceso, o como se les muestra aquí en este, que simplemente llevan como si fuera un diagrama de flujo, ¿sí? Identificando cada una de las etapas, pero utilizando la simbología adecuada, pertinente de ese proceso productivo que ustedes seleccionaron. Entonces tenemos las simbologías, ¿sí? Que son operación, almacenamiento, transporte, inspección y espera, ¿sí? Son las principales. Y ya tenemos esos símbolos para identificar las actividades o las áreas, ¿sí? Tenemos proceso o fabricación y montaje, ¿sí? Que se identifican con círculo. Actividades o áreas de almacén, que es un triángulo. Actividades o áreas de transporte, que es una flecha hacia la derecha. Áreas de control e inspección cuadrado. Áreas de espera es una D, por decirlo así. Áreas y actividades de servicio es una D hacia arriba. Y oficinas y administración es una flecha hacia arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? La identificación por color, ¿ok? Si vamos a presentar el diagrama de proceso en blanco y negro, se debe tener la especificación de estos grabados que se muestran en la tabla, ¿ok? Pero podemos hacerlo por color. Entonces, si tenemos un proceso o una fabricación, el círculo debe ser verde. Si es un montaje,
debe ser rojo, ¿sí? Si es almacenamiento, debe ser naranja o amarillo. Si es un transporte, debe ser naranja o amarillo. Si es una inspección, azul. Si es una espera, amarillo o naranja. ¿Ok? ¿Qué va a cambiar? Dependiendo de los estándares que hayan dado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos colores, digamos el verde, rojo, amarillo, ¿sí? Los dio el estándar IMMS. Pero si es el estándar ASME, utilizan el otro color, ya ustedes deciden, ¿ok? Entonces, es que ustedes identifiquen esa simbología y le pongan el color correspondiente al proceso que ustedes van a tener. Entonces, una operación, un proceso, una fabricación, ¿cierto? Van a tomar el círculo verde, ¿sí? Que estamos, como estamos haciendo pan, y vamos al proceso de fermentado, ahí hay un tiempo de espera, ¿cierto? Entonces ahí se genera un área de espera en la parte de fermentación. Entonces ahí ya la vamos a tener esa D de color amarillo, ¿sí? O naranja. Lo importante es que ustedes identifiquen un mismo estándar, ¿cierto? Entonces, si van a utilizar el estándar IMMS, van a utilizar la codificación de color o la identificación de color de ese mismo estándar. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Sí, señora, por mi parte sí. Listo. Listo, gracias. Muchas gracias por responder. Bueno, entonces, el siguiente punto es la ficha técnica del producto, ¿cierto? Ustedes deben tener muy claro eso. ¿Qué producto es el que van a entregar al consumidor? ¿Ok? Aquí hay como una guía de esa ficha técnica o de la información que ustedes deben tener. Entonces, la definición del producto, cuáles son esas características físico-químicas, microbiológicas, ¿sí? Todos los alimentos que ustedes van a producir tienen esas características. Embalaje, volumen de producción, no hay necesidad que lo identifiquen porque es simplemente la ficha técnica del producto terminado. ¿Cuáles son esas condiciones de almacenamiento? Si la tiene, ¿sí? Por ejemplo, la cerveza requiere refrigeración, no requiere refrigeración. El pan requiere refrigeración, no, puede que no, ¿cierto? El queso madurado puede que sí requiera refrigeración o puede que no. Entonces ustedes ya van a determinar cuáles son esas características, ¿cierto? Volúmenes de almacenamiento, eso es eso es información que se debe tener en cuenta para los comercializadores del producto. ¿Cuánto es lo máximo que se pueden apilar o en cajas de cuánto se va a empacar o la apilación de los productos, cuántas cajas máximo se permiten, ¿cierto? Fecha límite de consumo, ¿ok? Entonces, para poder hacer esa descripción, ustedes también pueden identificar esas características de las materias primas y de los insumos, que es el recuadro, como que es la información que ustedes tienen en el recuadro de la derecha, ¿sí? No se les está pidiendo, pero si ven la necesidad de tener esa información, la pueden consultar, ¿ok? Pero en este caso aquí se les está pidiendo únicamente la ficha técnica del producto terminado, ¿ok? Entonces, para que tengan muy clara como esa información que deben tener. Entonces, características físico-químicas, humedad, ¿sí? Si requiere, no sé, pH, si tiene
el contenido de nutrientes, grasa, carbohidratos y toda esa información. Y las características microbiológicas, si se permite salmonela, si se permite coli, si se permite estafilos, ¿sí? O características en cuanto a hongos y levaduras, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan clara esa información de qué se permite. ¿Dónde pueden encontrar esa información? En la normativa colombiana, ¿cierto? De cerveza, de quesos, ¿sí? De salsas. Esa información la pueden buscar. Yo tengo un recuadro de esas normativas. No está muy actualizado, pero lo voy a buscar y se las voy a compartir, ¿ok? Para que ustedes tengan en cuenta como que existe esa normativa colombiana que les va a ayudar a ustedes a tener la información del producto que ustedes van a sacar al mercado, ¿ok? Bueno, entonces, en el caso de los métodos para calcular los espacios, ¿sí? Como les decía antes, el método más preciso es el método del cálculo, ¿sí? Y como método de cálculo existe el método Gouchet. Es el más utilizado para poder determinar esos espacios o calcular esos espacios que se van a requerir para el momento de establecer la planta o de implantar la planta. Entonces, esto es lo que ustedes deben tener en cuenta para el desarrollo del último punto, que viene siendo el dimensionamiento de la maquinaria. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo vamos a utilizar? Porque primero es el método es el método que más se utiliza, es el que nos puede dar como una mayor certeza de esa superficie total que necesitamos o esa área total que necesitamos. Y además porque no tenemos como base una industria o no tenemos como esos antecedentes, digámoslo así. Vamos a comenzar desde ceros, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar este método que es el que se utiliza, o sea, que se utiliza para calcular el número total, el número total, no, el número total de esa área que vamos a requerir, el área de cada una de las máquinas que se van a utilizar, teniendo en cuenta ciertas áreas que giran en torno a esa maquinaria, ¿ok? Entonces, para poder determinar esa área total o esa superficie total, necesitamos el número total de máquinas, ¿sí? O de equipos que se vayan a utilizar, que son los llamados elementos fijos o elementos estáticos. También el número de operarios y el equipo de acarreo, que es el que genera movimiento, llamado elementos móviles, ¿sí? Para cada elemento se va a calcular esa superficie total y al final vamos a determinar la superficie que va a requerir toda la planta o todo el proceso productivo. Este método Gouchet se basa en el cálculo de superficies parciales y después se va a dar una sumatoria para poder calcular esa superficie total. Ahorita les voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer juntos un ejemplo para que ustedes vean cómo es que deben identificar las maquinarias que ustedes van a necesitar. Bueno, entonces tenemos que la fórmula es la sumatoria de la superficie estática
la superficie de gravitación y la superficie de evolución. ¿Listo? Deben tener en cuenta una cosa, muchachos, y es que esta ecuación siempre va a trabajar en metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen las dimensiones de sus máquinas en centímetros, deben hacer la conversión a metros, ¿listo? Porque siempre vamos a trabajar en metros cuadrados. Entonces, para calcular la superficie estática, vamos a utilizar la fórmula largo por ancho, ¿sí? Que son las dimensiones de la maquinaria, de cada una de la maquinaria. ¿De dónde sacamos esa información? De las fichas técnicas, ¿cierto? Esta superficie corresponde al área de terreno o a la geometría que ocupan esas máquinas y esos equipos. Pero no es solo la máquina, sino que también debemos tener en cuenta dentro de la posición, ¿sí? Que ellas requieren, si requieren bandejas de depósito o palancas o tableros o pedales, ¿sí? Todo eso que requiera para el funcionamiento de la máquina debe ir incluido dentro de la superficie estática. ¿Listo? Entonces, es que yo conseguí un tanque de almacenamiento encamisado y él requiere un equipo auxiliar que es el controlador del enfriamiento, ¿sí? Pero es que el control del enfriamiento, el equipo de control de enfriamiento está por fuera. Entonces yo debo contar dentro de esta superficie estática el espacio que me ocupa ese controlador. ¿Listo? Para poderlo calcular. No es solo el tanquecito, sino también mi equipo auxiliar. La superficie gravitacional corresponde a esa superficie que utiliza el operario del equipo o el operario de mantenimiento, ¿sí? O también por el material que se acopia para la operación, para llevar a cabo la operación dentro del equipo, ¿sí? Y que está alrededor del puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo se obtiene esta superficie? Se obtiene multiplicando la superficie estática por el número de lados que se utilizan de la máquina, ¿sí? Y hay que tener en cuenta tanto el operario como el de mantenimiento, ¿ok? ¿Por cuántos lados voy a llegar a esa máquina, a esa operación o a ese mantenimiento de la máquina, ¿ok? Por ejemplo, ustedes díganme, una banda transportadora, ¿cuántos lados de operación puede tener? ¿Puede tener 2 lados? Sí, muy bien, 2 lados, muy bien. Entonces, ahí vamos a decir que N mayúscula va a ser igual a 2. ¿Listo? Para una banda transportadora. Y eso lo vamos a multiplicar por la superficie estática que me ocupe esa banda transportadora, ¿cierto? Que va a depender del largo que yo la necesite y del ancho que yo la necesite, ¿ok? Del largo por ancho, que es la superficie estática. Y la voy a multiplicar por esos 2 lados por donde yo voy a llegar a utilizar la máquina. ¿Listo? Un punto muy importante que ustedes deben tener en cuenta aquí. Me devuelvo aquí un poquito. Tratar de que esas áreas sean
o cuadradas o rectangulares o triangulares. ¿Listo? Tratar de que no sean circulares las áreas porque no se puede complicar el proceso. Este método se utiliza para áreas rectangulares, cuadradas o triangulares. ¿Listo? No circulares. Bueno, sigamos con esta parte. Entonces, si vemos esta imagen del lado derecho, vamos a encontrar que tenemos la superficie estática, ¿sí? Que es todo ese largo por ancho de la mesa, y la superficie gravitacional, que en este caso sería 1, porque solo se está usando de un lado. ¿Listo? El uso de esa mesa como está organizada es solo un lado. Porque si ustedes ven, el computador está dispuesto hacia un mismo lado, ¿sí? Tienen una acomodación específica. Entonces, esa mesa solo tiene un lado de uso. Bueno. Ahora vamos a hablar de la superficie de evolución. Esta superficie es la que se reserva entre los puestos de trabajo para los desplazamientos del personal, del equipo, de los medios de transporte y de la salida del producto. Bueno, entonces si vemos en la imagen, toda esa superficie de evolución es ese movimiento o o esos desplazamientos que se van a generar alrededor de la máquina. Si bien una máquina generalmente se utiliza por un solo lado para el proceso productivo, puede que por ejemplo, para mantenimiento yo requiera de utilizar el lado posterior. Entonces, toda la área de evolución de mi máquina va a girar en torno al área que ocupa, ¿sí? O sea, alrededor de la máquina. Para calcular esta superficie de evolución se utiliza un factor K que se denomina coeficiente de evolución. Ese coeficiente de evolución ya está determinado para algunas industrias, pero también se puede calcular por unas ecuaciones que ya las vamos a ver. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que esa superficie de evolución se va a referir al movimiento que hay alrededor de la máquina, ¿cierto? A esa área que hay alrededor de la máquina. ¿Cómo se va a calcular? La sumatoria de la superficie estática con la superficie gravitacional, que ambas van a multiplicar al factor K, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta ese paréntesis porque es la sumatoria de esas dos áreas que va a multiplicar K. ¿Listo? Entonces, hablando del valor de K, del valor del factor K, se ha identificado estos valores para cierto tipo de industrias. Para la industria de alimentos, se tiene un rango entre 0.05 y 0.15. Ya es decisión de ustedes el valor que ustedes quieran tomar, ¿cierto? Pero es muy importante que ese valor que ustedes elijan sea el mismo para cada una de las máquinas, ¿listo? No pueden variar el factor. Entonces, ¿qué? No, vamos a trabajar con 0.15, listo. Entonces, a todas las máquinas que ustedes identificaron, van a aplicarle el factor K de 0.15 para los cálculos, ¿listo? Sin embargo, cuando se tienen, digamos, más
más valores, se puede hallar ese factor K, ¿cierto? Que está dado Ahora, por la qué pena, una pregunta. altura. Sí, dime, Tatiana. Digamos, para ese K, ¿usted recomendaría algún valor específico o, digamos, el valor que escojamos para nuestra máquina interfiere en algo si se utiliza el valor mayor o el valor menor, o es algo estándar, o nos recomienda tomar alguno de los dos valores? Pueden usar el que ustedes quieran. Si quieren, pueden tomar entre punto 1 y punto 15, o punto 1 o punto 15. No hay problema. No va a generar ninguna, ¿cómo les digo yo? Por ejemplo, si usted, si digamos, tú hiciste pan de molde, elegiste pan de molde e hiciste el cálculo de tu maquinaria, del dimensionamiento de tu maquinaria, y utilizaste como factor 0.1, pero tu compañerita hizo lo mismo, pero utilizó el factor de 0.15. Es probable que el de tu compañera vaya a generar mayor área total, ¿cierto? Que si tú utilizaste punto 1. Pero no importa, porque ¿qué va a depender ya después? De esa disponibilidad de terreno que se tenga y esa adecuación que yo tenga que hacer después para poner en práctica mi desarrollo o el proyecto de la planta, ¿sí? Al final, cuando ya se va a construir, normalmente todos esos valores deben rectificarse. ¿Listo? Entonces puede que tu compañera que utilizó factor de 0.15 obtuvo una mayor área total, pero al momento de hacer la construcción o de empezar a hacer los planos, le tocó disminuir, ¿sí? Ese es un factor que uno puede tomar como base y va a ser muy relativo, ¿sí? Puede que me toque ajustar, puede que no me toque ajustar. Pero si tú estás dentro de ese rango, no hay ningún problema. El factor K te va a respaldar. Ahora bien, si tú quieres un dato más preciso, no es que yo lo quiero para mi empresa, ahí ya se podría generar el cálculo del factor K para tu proceso productivo específico. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora, gracias. Ok. Entonces, el factor K está dado por la altura promedio ponderada de los elementos móviles y la altura promedio ponderada de los elementos físicos o estáticos, ¿sí? Para poder hallar ese HEM, vamos a requerir la variedad de elementos móviles, la superficie estática de cada elemento, la altura del elemento móvil y el número de elementos móviles de cada tipo. ¿Sí ven que requerimos mayor información? Y para hallar HEF necesitamos la variedad de elementos estáticos, la superficie estática de cada elemento, la altura del elemento estático y el número de elementos estáticos de cada tipo. ¿Ok? Entonces, allí ya se aplicaría esas ecuaciones y, por ejemplo, se puede tener como base que para calcular ese K, ese número K o ese factor K, se pueden utilizar como área ocupada por el trabajador, 0.5 metros cuadrados,
y una altura promedio de 1.65 metros, ¿sí? Este factor K va a estar dado es por la altura, entonces nos va a permitir, por ejemplo, determinar como con más exactitud ese factor y nos va a dar como una área total más precisa para el caso específico, ¿sí? Pero si en este caso del ejercicio que lo estamos haciendo para una empresa generalizada o general, podemos usar perfectamente uno de los valores que está dado en el rango de esta tabla, que ya fueron calculados previamente, ¿ok? Claro hasta aquí esta parte, muchachos. Sí, señora. Listo, deme un segundito, por favor. Un segundo. Bueno, aquí veo una pregunta de Jesús que dice la ficha técnica donde se debe realizar. No, Jesús, la ficha técnica que les está pidiendo en la actividad colaborativa es para el producto final, ¿sí? O sea, en ese caso, el pan. Pero para el primer punto que les están pidiendo como esa caracterización de los equipos, si quieren pueden hacer la ficha técnica, si no, pues no hay necesidad, ¿sí? Solo si lo quieren hacer, que llevaría más trabajo, obviamente, pero no están obligados a hacerlo, porque igual ahorita ya vamos a mirar el formato, cómo lo deben diligenciar, ¿ok? Bueno, sigamos. ¿Tienen otra pregunta aquí para seguir con el ejemplo? ¿O todo está claro hasta el momento? Bueno, entonces sigamos con el ejemplo. Para que ustedes identifiquen cómo deben desarrollar ese último punto. Bueno, entonces, aquí tenemos un ejemplo. En una planta procesadora de hierbas aromáticas, se requiere determinar el área más adecuada para el procesamiento de té filtrante. Se han tomado datos de las máquinas y el equipo de acarreo requerido, los cuales se presentan en el siguiente cuadro, ¿sí? Entonces tenemos secadora, molino, tamiz, balanza, mezcladora, envasadora, empaquetadora y faja transportadora o banda transportadora. Tenemos un N minúscula que hace referencia a la cantidad de máquinas, ¿sí? Entonces de secadora tenemos una, molino 3, tamiz 2, balanza 1, mezcladora 2, envasadora 10, empaquetadora 1 y faja transportadora 1. N mayúscula viene siendo SN para calcular la superficie gravitacional, ¿sí? O sea, cuántos lados se utilizan de la máquina. En este caso tenemos que de la secadora se utiliza un lado, el molino 2 lados, el tamiz 3 lados, balanza un lado, mezcladora 2 lados, envasadora 3 lados, empaquetadora 2 lados y faja transportadora 2 lados. Nos dan los valores de largo, ancho y alto,
¿sí? Y nos dan un dato en que el K sea igual a 0.65. ¿Listo? Entonces, yo pasé los datos a, ya les comparto, a este Excel para que revisemos el ejemplo. ¿Listo? Entonces, este puede ser el ejemplo o así ustedes pueden generar su tabla en el Excel para el dimensionamiento de la maquinaria, ¿cierto? Ese dimensionamiento lo vamos a hacer por el método Gouchet. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el cálculo para la secadora. ¿Cómo es que calculamos la superficie estática? Es alto por ancho. Muy bien. Es el largo, no alto. ¿Ok? Largo por ancho. Entonces, aquí ya tenemos el valor de la superficie estática para la secadora. ¿Listo? Entonces, simplemente, pues como estamos aquí en un Excel, obtenemos los datos de las demás máquinas. ¿Cómo es que calculamos superficie gravitacional? La superficie estática por el número de lados. Superficie estática por número de lados. Muy bien. Entonces, en este caso, sería superficie estática por N mayúscula, ¿cierto? Y la superficie de evolución, Esa es la suma de la superficie estática más la gravitacional por K. ok. ¿Y cuánto fue que nos dijeron que era acá? 0.65. Ya vamos a mirar. El ejemplo nos dice 0.65. Sí, señora, estás muy atenta. 0.65. Listo. Entonces, aquí hay un S y hay un S sub T, ¿sí? Este S va a ser esa superficie que va a ocupar cada una de las máquinas, o sea, una sola máquina. Entonces, lo vamos a hallar de la misma forma que ese sub T, que sería la sumatoria de S sub G, S sub S, S sub G y S sub E, ¿cierto?
Entonces aquí tenemos el valor que ocupa o la superficie que ocupa una máquina de cada una de estas. Entonces tenemos que la secadora ocupa 9.9 metros cuadrados, el molino ocupa 19.8 metros, el tamiz lo mismo, ¿sí? Pero es un solo equipo. Hay que tener en cuenta que aquí nos están diciendo que tenemos más de un equipo por cada maquinaria o por cada máquina. En ese caso, hallaríamos el S sub T, ¿sí? Que vendría siendo S se multiplica a N minúscula, ¿sí? Entonces ahí estamos encontrando el área que ocupan, el área total que ocupan todas las máquinas que se tienen en ese proceso productivo. Ahora, necesitamos saber cuánto es ese total, esa área total que se va a ocupar, ¿sí? Para el proceso productivo completo. Entonces, en ese caso, sumamos todas las áreas o las superficies totales. Eso quiere decir que nuestra planta tiene o necesita un área total de 296.95 metros cuadrados. Ven que es algo muy sencillo, pero que para poder tener este valor al final requieren de hacer esa investigación y de obtener esos datos que ustedes están necesitando. ¿Tienen una duda respecto a esto? ¿O todo fue claro? Doctora, qué pena. Sí. No sé, ya lo dijo, pero no sé. Ese se debe hacer con todas las máquinas de nuestro proceso del que elegimos en la fase anterior, ¿sí? Sí, sí, correcto. Gracias. Eso debe ser, entonces tú, no, ¿qué proceso seleccionaron en tu grupo? Nosotros escogimos el pan molde. Ok, entonces en ese caso, ustedes deben analizar cada una de las etapas de proceso y con esa etapa de proceso sacar las maquinarias que necesitan, ¿cierto? Si hay una etapa de proceso que requiere 2 máquinas, 3 máquinas, simplemente elijan la principal. Van a elegir la principal y el equipo auxiliar. Si es una banda transportadora, si es un equipo de control de temperatura o si es, por ejemplo, una bomba, ¿sí? Van a elegir ese equipo auxiliar y le van a hacer el cálculo que les mostré aquí. ¿Listo? Entonces, queda, no, es que nosotros necesitamos un equipo de bombeo. Van a ir a buscar equipos de bombeo dependiendo de la capacidad que requieran, ¿cierto? Y van a analizar van a identificar estas medidas, ¿sí? La geometría que tenga el equipo y le van a hacer el cálculo, pero entonces a todos los equipos de cada etapa, ¿listo? Entonces se les debe generar una tabla así como, más o menos así como yo les estoy diciendo. Entonces, ¿qué hay? Que es que nosotros estamos haciendo el pan y requerimos un horno, pero solo uno, porque lo queremos de buena capacidad, de alta capacidad, ¿sí? O es que no, nosotros no vamos a
a hacerlo por horno, sino por túnel de horneo. Vamos a conseguir es un túnel. Entonces ahí ustedes ya analizan qué largo tiene ese túnel. Entonces ahí ya generan, ¿sí? Generan como, es dependiendo de la automatización que ustedes le quieran dar a su proceso productivo y de las maquinarias pues que ustedes decidan utilizar, ¿sí? Si por ejemplo los que eligieron cerveza, no, nosotros queremos utilizar por ahí unos 5 tanques de fermentación, no hay problema. O los que hicieron de queso, no, es que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, 2 tanques de coagulación o 3 tanques de coagulación. Entonces ahí ustedes ya pueden que analizar esa parte. Les voy a mostrar esto, cómo es el formato, para que lo tengan presente. Bueno, entonces tiene el mismo esquema, ¿cierto? La portada, en donde van a identificar quiénes son los participantes, en las diapositivas, ¿ok? Por eso aquí en este caso yo les digo, van a identificar el nombre del estudiante y el método que seleccionaron. Bueno, les vuelvo a decir, si repitieron, pues no hay problema si repitieron método, siempre y cuando el ejemplo sea diferente. Van a poner aquí las diapositivas o el enlace de las diapositivas mejor. Acuérdense, traten de hacerlo por herramientas virtuales para que facilite pues como la visualización y permita pues incluirlo aquí dentro del porque uno puede incluir aquí archivos, pero pues generaría como de pronto, no sé, y si no puedo acceder al archivo, entonces no puedo revisar. Entonces mejor utilizar herramientas virtuales y ustedes ponen el enlace allí, la fotografía y el enlace. El ejemplo, ¿listo? No necesitan escribir el ejemplo acá. Pueden anexar el ejemplo en las diapositivas, que yo revise. Entonces pueden hacer las diapositivas, le toman la foto a la primera diapositiva, ponen el enlace y en el ejemplo le pueden poner el pantallazo del ejemplo y ponen el enlace o solo con el enlace donde están las diapositivas y ponen el ejemplo dentro de las diapositivas para yo poder revisarlo. Bueno, maquinaria y equipo, ¿sí? Entonces, etapa del proceso. Van a especificar las etapas del proceso, todas las etapas del proceso. ¿Cuál es esa maquinaria principal? ¿Cuál es ese equipo auxiliar? Los servicios industriales y el costo. ¿Listo? Los diagramas de flujo, perdón, el diagrama de proceso y el diagrama de la maquinaria y equipos. Bueno, la ficha técnica. Aquí ustedes pueden indicar, pues no sé, tiene una especificación de la ficha técnica, pero aquí ustedes en esta parte van a indicar su ficha técnica de acuerdo con la información que yo les dije. ¿Listo? La formulación de aprovisionamiento, entonces ya saben las condiciones que les dicen en la guía, que son, deben hacer el cálculo de aprovisionamiento para 25 días de materia prima, insumos y empaques, si la producción diaria es de 25 unidades. ¿Listo? Entonces ya es para eso ustedes deben tener claro cuánto necesitan de materia prima, cuánto necesitan de insumos, cuánto necesitan de empaque, ¿ok? Teniendo en cuenta que son 2.000 unidades diarias y eso lo deben multiplicar por 25 días. Entonces, ¿cuánto empaque necesitan? ¿Cuánto de insumos? Acuérdense que los insumos, entonces, que si es el pan, ¿cuánto necesitamos de levadura? ¿Cuánto necesitamos de agua, de mantequilla, de sal, ¿sí?
que la cerveza, cuánto necesitamos de lúpulo, cuánto necesitamos de grano, cuánto necesitamos de, ¿sí? Todo lo que ustedes le vayan a adicionar. Lo mismo el queso, lo mismo la salsa. Y aquí el dimensionamiento de la maquinaria. Entonces, en el dimensionamiento de la maquinaria pueden utilizar este formatico que yo les di acá. Identifican las máquinas, el número de máquinas, el número de lados que se utiliza por cada máquina, el largo, por ancho, por alto. Pues no necesitamos el alto en este caso porque no vamos a calcular K, sino que ustedes lo van a tomar de la tabla, ¿sí? Van a determinar la superficie estática, gravitacional, de evolución, la superficie para una máquina y la superficie total, ¿sí? Que es para todas las máquinas, y van a determinar el área total que se requiere de para la planta. Acuérdense, muchachos, muy importante tener en cuenta no solo los fijos, sino también los móviles, ¿sí? Los equipos móviles. Una secadora es un equipo fijo. Un molino es un equipo fijo. Un tamiz es un equipo fijo. Pero entonces los que requieren ese movimiento deben también identificarlos si los requieren, ¿ok? Y también deben tener en cuenta todos esos equipos auxiliares. Son los equipos de proceso y equipos auxiliares, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta para ese cálculo de las áreas. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? ¿O todo fue claro? Recuerden que... Sí, dime, Diana. Ahí en la parte de formulación, es como plantear una formulación del producto. Esa parte no me quedó clara. Sí, Diana. Es cuando ustedes analicen su proceso productivo, ¿cierto? Ustedes ya deben tener claro cuánto porcentaje, digamos en el pan, cuánto porcentaje de harina necesitan, es mejor dicho, como Para ya hacer tener ese batch. claro el balance de masa, ¿sí? Okay. O la formulación base. Cuánta harina necesitan, cuánta agua necesitan, cuánta sal, mantequilla, levadura, ¿sí? Todos los ingredientes de ese producto. Y los porcentajes. Entonces, si necesitamos identificar, o sea, si necesitamos producir 2.000 unidades al día, ¿cuánto vamos a necesitar de harina? ¿Cuánto vamos a necesitar de agua, de mantequilla? ¿Sí? Doctora, Teniendo en... ahí Dime. no dice, por ejemplo, 2.000 unidades, pero no dice el gramaje, ¿eso no importa? Sí, sí importa, porque ahí tú tienes que definir de cuánto va a ser el gramaje. Yo lo pongo, yo digamos, por ejemplo, Exacto. el de la cerveza, entonces yo digo, no, pues mi cerveza es de 100 mililitros, por ejemplo. Por ejemplo, o tú puedes utilizar la medida comercial, 350 mililitros, ¿cierto? Okay. Que normalmente eso es lo que viene una cerveza, 350 mililitros. Entonces tú dices, tengo una cerveza de 350 mililitros y necesito producir 2.000 unidades al día. Listo. Si para esa cerveza yo requiero tanto porcentaje de grano, tanto porcentaje de agua, tanto de lúpulo, ¿sí? Ahí ya tú vas a hacer la proyección de cuánto es que vas a necesitar para todas esas 2.000 unidades. Y cuando tengas ese cálculo de las 2.000 unidades, vas a proyectarlo para 25 días. Okay. Y con ese material, diga, esa información que ustedes van a tener es muy importante,
muchachos, porque con ese aprovisionamiento de 25 días, ustedes pueden determinar cuál es el área de sus almacenes, cuál es el área pero eso ya lo vemos es en la siguiente unidad, ¿cierto? ¿Cuál es cuál es el área que necesito para el almacén de refrigeración? ¿Cuál es el área que necesito para almacén de materia prima? ¿Sí? Todos ustedes van teniendo toda esa información para poder hacer el cálculo de esas áreas. Porque aquí, o sea, lo que estamos haciendo aquí en esta parte de dimensionamiento de maquinaria es únicamente el área que vamos a utilizar en la parte de proceso. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren empezar a incluir áreas de, por ejemplo, cuarto de almacenamiento de materia prima, cuarto de refrigeración, ustedes lo pueden hacer. Pueden hacerlo perfectamente. Pero pues digamos, pensaría yo que también sería complicarse en este momento. Una pregunta, tutora, ahí la interrumpo. Sí, claro. Digamos que tú dices que pues uno puede utilizar la información, toca referenciar todo, porque digamos si hay cosas que uno lo tiene que hacer por decir hipotético. No, pues tú puedes decir, por ejemplo, digamos, cómo puedes referenciar tu producto, el volumen que va a ocupar o el gramaje que tiene tu producto. Lo puedes referenciar como lo que se me fue la palabra, la presentación comercial, una presentación comercial. Entonces, digamos, si tú tienes cerveza, tú puedes ir a buscar, por ejemplo, una página de cerveza artesanal. ¿Cuál es la presentación que ellos utilizan? Que son 200 mililitros, 350 mililitros, ya tú decides. Pero si quieres referenciarlo o lo puedes hacer, digamos, buscando por una página específica. O si no, decir, generalmente en el mercado se encuentran presentaciones de tal tipo. Digamos, para el pantajado, normalmente es, ¿cuántos gramos? Yo no sé cuántos gramos tiene un pantajado, la verdad. Busquemos por acá. Por ejemplo, hay de 350 gramos, ¿sí? Digamos, pan tajado Bimbo por 350 gramos, ustedes o por 500, ¿sí? Ya ustedes definen cuál es ese gramaje en el que quieren hacer la presentación de su producto. Y con base en eso es que ustedes hacen el cálculo de aprovisionamiento, teniendo en cuenta la formulación. O sea, ustedes tengan en cuenta que allí se les está pidiendo a ustedes la formulación y el aprovisionamiento de materiales para 25 días, ¿sí? Entonces, ustedes deben identificar cuánto porcentaje requieren de cada una de los ingredientes para el producto que ustedes van a entregar o que van a realizar. ¿Sí me hago entender? Sí. Ok. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Yo creo que pues yo voy a estar pendiente de las inquietudes que ustedes tengan. Si de pronto ven la necesidad de que hagamos CIPAs, los podemos programar. ¿Listo? Ustedes me pueden ir escribiendo, me pueden escribir al Teams, al personal o al del grupo, ¿sí?
que si ustedes ven la necesidad de un CIPAS, digamos, para esto que no, esta última parte de esta fase, pues con mucho gusto lo programamos y hacemos las explicaciones pertinentes. No sé, muchachos, que si ya todo entonces quedó claro hasta ahora y les irán surgiendo las dudas mientras vayan haciendo el ejercicio. Por mi parte está bien para conocer las bases para continuar con el colaborativo y el individual, está bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, Edwin. Entonces, muchachos, muchísimas gracias pues por la asistencia. Acuérdense pues de ir haciendo sus aportes. Ya con este video pues que ya les hice, ya me puedo dedicar a hacerles la realimentación de la parte individual, que algunos ya la han presentado. Entonces, nada, muchísimas gracias muchachos. Espero que tengan una feliz noche, una feliz Semana Santa, que puedan descansar, rezar para los que rezan y pues nada. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Igualmente, tutora, gracias. Gracias, tutora. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Feliz noche.